Buenas tardes a todos. El día de hoy estamos con la doctora Shulamit Goldsmith para hablar sobre los difíciles caminos del México postrevolucionario 1920-2000. Shulamit, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, Alberto. Buenas tardes. ¿Inicio ya? Adelante. Pues bienvenidos todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a la Keile y gracias a Zoom. Hoy, como dijo Alberto, voy a tratar de explicar cómo va a caminar nuestro país después de haber sobrevivido al proceso revolucionario, que ya vimos la charla pasada que fue bastante complicado, porque no podemos hablar, como dije, de un proceso revolucionario, sino de muchos. El iniciado por Madero, la traición de Huerta, cuando Díaz muere y deja un estado formado y ahora no se sabe cómo volver a tomar esta situación. Entonces vamos a empezar cuando debemos recordar, quiero hacerlo lo más claro posible. Habíamos quedado que muerto Zapata, muerto Villa, iniciado ya un proceso constitucionalista con Venustiano Carranza, el país está listo, o eso se cree, un país listo a despegar en la vida ya electoral tranquila, ya con visos de democracia y ya con un intento de entrar a la modernidad, de entrar a la industrialización, entrar de lleno al siglo XX. Esto se dice más fácil de lo que fue en realidad. El país queda todavía en estos años 17 al 20, vamos a empezar por allí. Del 17 al 20 va a estar Venustiano Carranza. Venustiano Carranza todavía es un hombre, como lo va a ser hasta los años 40 en México, dirigido por un militar, por generales que tomaron parte en la revolución y que por lo tanto se sienten con la fuerza y con el derecho de entrar a los destinos, a dirigir los destinos de la nación. Quiero decirles desde un principio la mala noticia que la mayor parte de estos próceres, de estos presidentes durante la vida mexicana no murieron en su cama. La mayor parte de ellos murieron asesinados, como fue, echándonos para atrás, desde 1830, porque en 1824 nuestro primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria, sí logró morir tranquilamente, o por lo menos no murió asesinado. De allí, durante el siglo XIX, con las excepciones de Juárez y de Porfirio Díaz, todos los presidentes fueron asesinados, todos los grandes dirigentes del país sufrieron una emboscada, sufrieron diferentes tipos de traiciones, y así nos encontramos muchas décadas después, hasta 17 al 20, 1917 al 20, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se erige como el triunfador del movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque es el que tiene un proyecto más legitimado, tiene en mente llevar a cabo una constitución, tiene experiencia militar, tiene experiencia política porque había sido un gobernador porfirista y de alguna manera logra deshacerse nuevamente a través de asesinato y traición de los otros dos fuertes de la revolución que fueron Zapata y Villa. Claro que hay muchos otros nombres que, como les dije, para no
hacer más laberíntico, esto no los voy a mencionar. Venustiano Carranza va a iniciar, como les dije, un proceso de reconstrucción, de concretización de este país ya institucionalizado, ya sin grandes problemas militares que se estén revolviendo alrededor de todo el país. Claro que la Constitución del 17 le va a ayudar mucho, va a hacer muchas obras, va a poder adelantar. En aquel entonces eran cuatrienios, no sexenios. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra nuevamente con el problema de la sucesión presidencial, o sea, nuevas elecciones. Uno de sus hombres de confianza, Álvaro Obregón, que había luchado con él en el proceso revolucionario, es obviamente el hombre que va a quedar como su sucesor, pero no con el beneplácito de Carranza, porque siente que este personaje fuerte le va a hacer sombra. Se vuelve a hacer un problema, se vuelve a hacer un levantamiento militar y Venustiano Carranza es asesinado y el hombre que queda es Álvaro Obregón. Nosotros sabemos también que Álvaro Obregón fue asesinado, ya lo sabemos que fue asesinado tiempo después, cuando va a tocar la nueva etapa de la sucesión presidencial. Pero aquí tenemos que hablar que Obregón también va a continuar con un proceso de reconstrucción en el país. Empiezan a debilitarse los objetivos primarios de la revolución, que habían sido el reparto de tierras, deshacer esa desigualdad social tan profunda que existía y que agrego que existe aún, ¿verdad? Y que aquí vamos a empezar a ver esta política de péndulo. ¿Por qué? Un detalle que no quiero olvidar durante el periodo de Obregón y de su sucesor Plutarco Elías Calles. En aras de mantener una de las fuerzas de la Constitución del 17 y a la vez del 57, desde la época de la Reforma, que es hacer una división tajante entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado. Sabemos que la Iglesia no ceja, no cede en su afán de seguir teniendo injerencia en la vida nacional. Pero durante los últimos años de Obregón y los principios de Calles, se va a reforzar esta política de división Estado-Iglesia. Esto fue muy grave para el país porque va a desatar lo que se llama la guerra cristera. Cuando estos presidentes que están buscando la concreción de un país moderno, empieza a buscarse dejar más arriba la industrialización y menos importante el agrarismo, viene este estallido de una bomba que va a afectar a una región muy importante del país, que va a abarcar Jalisco, los Altos de Jalisco, Michoacán, unas partes de Zacatecas, en fin, una zona bastante amplia del país que se va a ver azuzada por la propia Iglesia, porque la Iglesia se queja de que la Constitución no le permite ingerir en la educación, no le permite meterse en la vida civil, por lo tanto la Iglesia se opone y la Iglesia cierra los templos y le declara, como quien dice, la guerra al gobierno mexicano. Esto va a ser muy grave porque va a dar lugar a que en un panorama que está buscando la civilidad, que está buscando finalmente la paz
y el progreso económico, muy importante, se desata esta guerra cristera. ¿Qué va a suceder? Que tiene todos los visos de una guerra civil. Los soldados del ejército mexicano contra los ciudadanos católicos que toman las armas cuando la iglesia decide cerrar los templos y cuando la iglesia misma los agita, como dije, los azuza en contra del gobierno mexicano. Y se da por 3 años, del 26 al 29, básicamente el periodo de Calles, una guerra civil. Terrible va a ser el resultado porque finalmente la iglesia, los jerarcas de la iglesia y los jerarcas del gobierno hacen un pacto, ¿sí? Muchas veces no se supo, los propios cristeros levantados en armas allá en la sierra no lo supieron, y después de que la iglesia azuzó a su gente, a los católicos mexicanos en contra del gobierno, el gobierno pacta con la iglesia y los cristeros se quedan entre la espada y la pared. En un momento dado eran considerados traidores por la iglesia y considerados traidores por el gobierno. Finalmente, por suerte y por la etapa en la que se está hablando, de fines del 29, o sea, en vísperas de una nueva elección, se termina la guerra cristera. ¿Por qué digo que es un momento muy difícil? Porque nuevamente se va a presentar el problema de la sucesión presidencial a Calles. Calles es un hombre que logró tener mucha fuerza, fue un hombre que hizo mucho por reconstruir el país, fue muy duro, fue muy firme, había tenido inmediatamente antes el problema con Obregón. Cuando Calles termina, Obregón se quiere reelegir. Fíjense, él, un hombre de la revolución que había luchado por el lema de no reelección, el propio Obregón se quiere reelegir, no lo logra, es asesinado. Plutarquio Elías Calles se lava las manos y tiene el chivo expiatorio perfecto, que va a ser un joven católico a quien se le atribuye este crimen, al famoso León Toral y la monja, la madre Conchita, que lo mandan a asesinar en un restaurante en Insurgentes, y ahí acaba Obregón también asesinado. Calles queda como un hombre que está listo para dirigir al país, ya no solo su cuatrienio, sino dadas las circunstancias difíciles del asesinato y de la sucesión presidencial. ¿Qué tiene que hacer Calles? Calles se ve en la necesidad de poner a un presidente interino, ¿sí? Era no momento definitivamente para convocar a elecciones, porque nuevamente se hubieran levantado muchísimas pasiones políticas. Entonces, Calles, con la fuerza que había acumulado, decide 2 cosas importantes para el país. Una, quedarse él en el poder de una manera soterrada, o sea, escondido, bajo la figura de 3 hombres, como 3 presidentes títeres que lo van a suceder, ¿sí? Y esto, aparte, va a tener una medida interesantísima, que va a ser la determinación de que toda decisión electoral va a recaer en la cabeza presidencial. Para eso, y para que no se vea como un ajuste a la revolución, va a fundar el primer partido nacional, el partido
el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que lo funda en el 29, que sabemos que es el abuelo de nuestro conocido PRI, porque va a recibir un par de cambios el partido. Pero el partido aquí nos podemos explicar nosotros, porque el porqué del presidencialismo mexicano. No es de gratis que, como dicen, las horas que usted diga, señor presidente. No, es que dada la situación que cada sucesión presidencial, cada elección levantaba una ola fuerte, larga o corta, pero siempre una ola de violencia, había necesidad de diseñar un programa que evitara esto y se logró a través del partido. El partido, con Plutarco Elías Calles a la cabeza, definitivamente autoritario, definitivamente no democrático, pero necesario para que el país pueda avanzar sin que haya tantas muertes y sin que haya tanta violencia. Quiero hacer aquí una anotación importante. Mucha gente cree que Elías es el nombre de este presidente. No, su nombre es Plutarco, su apellido es Elías, de familia siria, Plutarco Elías Calles. También se le conoce como el jefe máximo de la revolución. Aquí a veces se confunden cuando decimos el jefe máximo o a su periodo se le llama el maximato. ¿Por qué? Porque va a estar 10 años en el poder realmente. Los 4 que le correspondieron a él y los 6 de estos 3 presidentes que si quieren al final les digo los nombres, son totalmente irrelevantes, pero que le permiten estar a él como atrás de bambalinas, pero manejando el poder. Entonces, no confundir con otro máximo que hay por allí, que es totalmente oscuro y nefasto y que no tuvo injerencia realmente, pero él es el jefe máximo. El maximato es el periodo de Plutarco Elías Calles. Y así va a tener él desde el 28, donde debió haber terminado su cuatrienio, más 6, para el año 34 entra un nuevo presidente. Aquí las cosas van a cambiar. El siguiente presidente que va a designar Plutarco Elías Calles ya no va a ser un hombre que pueda ser manejado por Calles. Se va a acabar, como quien dice, el maximato. ¿Y quién es este hombre? Uno que todos hemos oído hablar y que todos conocemos es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, michoacano, Lázaro Cárdenas de esta región conflictiva que era entonces en Michoacán, que había sido también un hombre de la revolución, era el general Lázaro Cárdenas, va a imprimir un tono distinto a la dirección del país. Aquí Cárdenas, para empezar, se muestra como un hombre que él es el que va a tomar las determinaciones. Ya no va a ser manejado por Calles. Su política va a ser muy tendiente, bueno, no muy, va a ser tendiente a la izquierda en todos los sentidos. Primero, quiere reavivar los ideales revolucionarios y se reinicia la repartición de tierras, ¿sí? La ruptura de los grandes latifundios. Todo esto que les estoy diciendo, obviamente, no agrada a muchos, pero ya la figura del presidente resguardada por un partido fuerte, rodeado de hombres fuertes, va a permitir que esto se vaya llevando a cabo. Cárdenas va a socializar la educación.
a socializar en ambos sentidos, es decir, lo va a hacer accesible a la sociedad, pero también va a buscar un derrotero socialista, ¿sí? Ya se cuenta obviamente con la gran Universidad Nacional, él va a fundar el Politécnico Nacional porque el país está creciendo rápidamente. El país, no olvidemos los años. Ahora voy a dar una explicación sobre esto. Bueno, en fin, Cárdenas va a ser un hombre que tiene un detalle interesantísimo que no se toma en cuenta, pero que va a cambiar el rumbo del país, el rumbo de la historia de nuestro país. ¿Cuál es? Cuando sube Cárdenas, tiene sobre sí la sombra de Plutarco Elías Calles, del jefe máximo. Si hubiera seguido el rumbo que hasta ahorita llevaba, que hasta ese entonces llevaba el país, o el rumbo que se había seguido a través de todo el siglo XIX, pues ¿qué hace? Manda a matar con una traición a Plutarco Elías Calles. Aquí cambia un detalle pequeño, pero que cambia el rumbo. En lugar de deshacerse de este hombre físicamente, lo manda al exilio. Y esa parece aparentemente solución sencilla es muy importante porque pone un fin a esta etapa de violencia que había permeado al país durante todas las décadas que llevaba ya de revolucionario. Bien, entonces tenemos a Cárdenas. Cárdenas no va a gustarle a la derecha mexicana, no va a gustarle a muchos empresarios y va a nacionalizar los ferrocarriles, por ejemplo. Y lo que todos sabemos de Cárdenas, va a nacionalizar y va a expropiar la industria petrolera. Uno de los móviles de la Revolución Mexicana, que había sido sacar la mano monopolizadora del extranjero sobre los bienes nacionales, la minería, el petróleo, la tierra misma, se había ido olvidando, ¿sí? Aquí, por una casualidad, digamos, por un momento cúspide entre los empresarios y los obreros de la industria petrolera, que hay un conflicto obrero-patronal, que la Suprema Corte de Justicia decide una cosa, los Estados Unidos no quieren acatar la decisión de la Suprema Corte Mexicana y se tiene que llegar al señor presidente que dé el fallo final. Y el señor presidente Lázaro Cárdenas va a dar su fallo a favor de los trabajadores mexicanos. Esto aquí los vamos a explicar. Se metió, como dicen, a las patadas con Sansón, con los Estados Unidos. Sí, pero aquí vamos a ver el enorme colmillo político de Cárdenas. ¿Cuándo sucede esto? En 1938. ¿A qué se están enfrentando los Estados Unidos? Al peligro de la Segunda Guerra Mundial, al fascismo, a todo eso, de tal manera que con muy buen sentido político, Cárdenas se da cuenta que los Estados Unidos no van a lanzarse a una aventura militar contra su vecino mexicano cuando tienen enfrente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí va a haber represalias por parte de los Estados Unidos contra México por esta nacionalización. Van a haber mayores gravámenes sobre las exportaciones, se va a buscar comprar el petróleo en otras zonas y no a México. En fin, hay bastantes represalias económicas, pero no hay una intervención como la había habido
Ya para entonces, esto también lo anuncio, las intervenciones norteamericanas se terminaron y poco a poco se empezó a limar asperezas con los Estados Unidos. Había demasiados intereses ya creados para que se diera una confrontación violenta. Ahora, ¿qué le va a lograr a Cárdenas esta movilización de los petróleos? Pues que se compra al pueblo, ¿sí? Está aquí este presidente, defiende los intereses de los mexicanos, aún enfrentándose al gigante que es los Estados Unidos. Entonces sabemos que aun cuando termina su periodo Cárdenas para el año 40, queda como un personaje de mucha fuerza en la escena mexicana. Aquí también se vuelve a cambiar el partido, ¿sí? Del PNR se vuelve el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente va a ser el PRI. O sea, es el mismo partido con diferentes nombres según las circunstancias políticas que orillan a este cambio. Década, no les voy a dar un recuento de uno por uno de los presidentes mexicanos porque sería muy largo, sería muy aburrido, muy tedioso, muy repetitivo. Sí voy a mencionar, aquí mencioné estos en secuencia, porque creo que es el momento en que se está configurando el Estado, la nación mexicana. También voy a mencionar a los que considero que lograron cambios, ¿sí? A través de los que ya mencioné, se han ido concretando ciertas asociaciones, ciertas agrupaciones que van a permitir que el país camine para adelante. Por ejemplo, regreso un poco en el tiempo, con Calles se va a lograr corporativizar, si sabemos lo que es corporativizar, unir en un solo cuerpo, ¿sí? A los diferentes actores de la vida nacional. ¿Qué quiero decir? En lugar de que el gobierno tenga que trabajar individualmente con los obreros de la industria textil o con los obreros de la construcción o con los obreros de otro tipo de industrias, se va a corporativizar, se va a hacer un solo cuerpo. Por ejemplo, la CROM, a los campesinos, la CNC, la Confederación Nacional Campesina, en lugar de estar yo lidiando, gobierno, con los campesinos del norte, del sur, del oriente, voy a corporativizar a todo este grupo social y yo voy a tratar con ellos con una cabeza de cada uno de ellos y van a surgir los famosos sindicatos. Sabemos que esta buena idea de los sindicatos que tiene que defender los intereses de sus agremiados, o sea, los intereses de los obreros, los intereses de los campesinos, de los mineros, de los profesores, etcétera, pues van a tener una desviación de tal manera que sus líderes, el líder que se va a nombrar como cabeza del sindicato, va a ser cooptado, comprado por el gobierno o por el empresariado para que se cuiden ciertos intereses y se olviden los intereses de los agremiados. Esto quiero comentarles también que ya para la época de Cárdenas y un poco antes de Cárdenas, ya empieza a hablarse de que la revolución le hizo justicia a los revolucionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había empezado un enriquecimiento casi sin límites en toda la gente que empieza a trabajar en el gobierno, ¿sí? Empieza a alimentarse la devoradora boa
que nos sigue consumiendo hasta el día de hoy, que es la corrupción, ¿sí? Y que aquí viene al caso, porque los propios sindicatos, la corporativización del país va unido a una enorme corrupción. Como les decía, no voy a hablar de cada uno de ellos más que en el momento que de veras piense yo que hay algo determinante para la vida del país, como de quien voy a hablar en este momento. En la década de los 40 sube al poder un hombre bastante joven, con ciertas características diferentes a todos sus predecesores. Es Miguel Alemán. Miguel Alemán Valdés es el hombre, el primero que no va a ser general. Es el primero en todo lo que va de la vida revolucionaria, en todo lo que va del siglo, que no es un hombre que luchó en la revolución, que no es un militar, es un hombre egresado de la Universidad Nacional, es un abogado, es un hombre muy joven, ¿sí? Y es el que ya nació en el siglo XX, también es un dato interesante. Entonces es un hombre moderno, dinámico, ¿sí? Que va a cambiar por completo la faz de la nación. Cuando digo por completo, perdónenme, no es por completo, sí, pero en gran medida va a cambiar la cara de nuestro país. ¿Por qué? Porque también aquí quiero comentar que nuestro país no está solo en el universo. Todas las grandes eventos, buenos y malos, que suceden en el mundo repercuten sobre la vida nacional. Por ejemplo, cuando hablé de calles en el 29, pues obviamente la crisis financiera del 29 va a repercutir sobre la economía de México. ¿Sí? La guerra, como les comenté, la guerra mundial, que en la época de Miguel Alemán va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se ve la oportunidad de que el país se industrialice y se va dando, por eso decía yo que se cambia la imagen, la faz del país, porque se va perdiendo la mayoría de población rural y se va a volver más y más una población urbana, ¿sí? Con el descuido al campo, con el descuido al campesino, pero se va formando unas clases sociales, clases medias y medias bajas ya urbanas. Y Miguel Alemán va a ser un hombre que se va a relacionar con el exterior y que va a poner mucho énfasis en infraestructura para nuestro país, carreteras, desarrollos, va a modernizar la educación, va a buscar mucha, fíjense cómo las vueltas, como les decía yo, el péndulo aquí va a buscar la inversión extranjera que seguimos buscando hasta el día de hoy. ¿Y por qué dije el péndulo? Porque cuando Cárdenas se fue a la izquierda, el siguiente, Manuel Ávila Camacho, de quien casi no hablé, porque Manuel Ávila Camacho lo que hace es redirigir el país hacia la derecha, poner una educación libre, ya no laica totalmente, tiene que retomar al conservadurismo. No en vano, Manuel Ávila Camacho era poblano, que es una población muy, muy, muy conservadora, pero seguimos ahorita con Miguel Alemán. Miguel Alemán, como les dije, carreteras, a la educación, la inversión, la alfabetización, sanidad en el campo. No sé si hay alguno de entre los escuchas que vivió aquella etapa de que había que erradicar la fiebre aftosa en el campo, ¿sí? Que fue muy notorio para todos, aún para la gente de la ciudad. Y una cosa que podemos hablar positiva del periodo alemanista
es el gran desarrollo que se le dio al turismo en México. México siempre ha sido un país bello, un país lleno de paisajes y de cultura, arqueología, etcétera, pero no se había tomado al turismo como una fuente de ingresos, como se da cuenta Miguel Alemán que lo tiene que hacer. Y entonces, mucho de este dinero que va a entrar por la industrialización del país se va a dirigir a desarrollar fuentes de turismo. ¿Por qué hay tanta afluencia económica en esta época? Pues es muy fácil. Es la época de la Segunda Guerra Mundial. México va a suplir muchos de los insumos que los Estados Unidos tenía por sí solo o se proveía en otros lados. Aquí México va a ser el buen vecino, va a poder surtir muchas necesidades que la industria norteamericana no puede hacer porque está dedicada a la industria bélica, ¿sí? Y entonces es la oportunidad en que se va a crear un grupo empresarial muy, muy importante en México. Y como les digo, creo que no hay mucho que decir para saber que, pues, Acapulco, por ejemplo, la carretera México-Acapulco, las otras carreteras, creo que se inicia la Panamericana. Entonces, la costera permite que vengan los hoteles norteamericanos a instalarse sobre la playa, lo cual no se podía hacer, pero como él solo dijo, si en Miami la gente puede bajar de su hotel a la playa, ¿por qué en México no? Y entonces todos los hoteles de nombres norteamericanos y europeos empiezan a instalarse sobre la playa y esto le va a dar un enorme auge al turismo y va a poner a México en el primer lugar de los ojos de los turistas mundiales, ¿verdad? Aquí, claro, aquí podríamos decir bravo, bravo, Miguel Alemán, todo lo hizo bien. No, a la vez que se está desarrollando todo esto, él está introduciéndose en todos estos grandes negocios, su gente, su familia, sus amigos, lo mismo, y esto sigue engordando a un grupo privilegiado. O sea, esta compañera que les digo que nos está acompañando desde los años 30, muy presente, la boa de la corrupción que se engorda y se engorda y se engorda, va a recibir una gran inyección durante la época de Miguel Alemán. También va a ser obra urbanística, mucha vivienda se va a construir, se va a hacer la ciudad universitaria, ¿sí? Que es una hermosura, es una maravilla, es una copia de otros países, pero que en México ahora ya no lo sentimos, pero durante mucho tiempo la concentración de estudiantes, que es un elemento volátil, ¿sí? Fácilmente incendiario, ¿sí? Pues no siempre dio los mejores resultados. Tengo que agregar que Miguel Alemán llevó a cabo una fuerte represión obrera, se olvidó por completo de los reclamos del campo. Aquí fue el auge de los sindicatos charros, como se le llama al sindicato que sirve al gobierno, pero no a los obreros, y no a los campesinos, sino a los empleados. O sea, los sindicatos charros van a tener su auge durante el alemanismo. Entonces aquí tenemos un presidente que rectifica ni a la derecha ni a la izquierda, sino para adelante, ¿sí? Para lograr la industrialización, para levantar la economía del país a través de mucha infraestructura y a través también de mucha represión. Siguen aquí
varios presidentes que pues todos tienen algo que hacer, todos tuvieron algo que decir. Por ejemplo, tenemos a Ruiz Cortines, que es el que va a suceder a Miguel Alemán, que estuvo del 46 al 52, entonces del 52 al 58. ¿Qué podemos decir de Ruiz Cortines que valga la pena mencionar? Pues una cosa que nos interesa mucho a las mujeres, que nos dio el voto a la mujer, que era un proyecto que se venía cocinando desde tiempo atrás, pero en 1953 la mujer puede votar. Es otro asunto que tendríamos que preguntarnos por qué hasta entonces, pero bueno, se logró en el 53. Ahora, otra cosa que podemos decir de Ruiz Cortines, en el 54, en el abril del 54, viene una tremenda devaluación de la moneda mexicana. No es la primera, pero es una muy, muy fuerte que va a dobletear el dólar sobre el peso, ¿sí? De 4 a 8 a 12.50, ¿sí? Y ahí nos vamos a quedar en el... otra cosa que va a instaurar Ruiz Cortines, que es agradecible por los empleados, incluyéndome, es el aguinaldo, ¿verdad? Aquí ya se va a hacer por ley que todos los empleados, obreros, todo mundo que tiene un empleador, recibe a final de año un aguinaldo. ¿Quién sigue? López Mateos va a ser el ISSSTE, el Museo Nacional de Antropología e Historia. López Mateos va a nacionalizar la industria eléctrica. Aquí, durante López Mateos, que parecía un hombre muy simpático y muy afable, va a tener una mano muy, muy dura y muy represora contra maestros, contra ferrocarrileros, contra los trabajadores agraristas. En fin, la época de Vallejo y Jaramillo y todos estos hombres va a ser muy notoria, con la mano muy, muy dura de López Mateos. De López Mateos puedo decir que tuvo un gabinete de joyería, ¿sí? Precioso gabinete que finalmente solo fue un gran adorno. Digamos, ahí estuvo Antonio Ortiz Mena, que le ayudó a tener unas finanzas sanas. Va a tener a Torres Bodet, va a tener a Javier Barros Sierra, el gran rector de la universidad. En fin, pero por ahí ya empiezan a perfilarse también algunas vivorillas que se van a quedar en el gobierno, entre ellas al muy famoso, que hablaremos después, de Carlos Salinas. Y entramos al periodo del cual hay mucho que hablar, pero creo que ya me queda muy poquito tiempo, del 64 al 70. Al decirles yo estos años, no tengo que repetir quién es el presidente, el guapo, Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Aquí hay una anécdota que decían, ustedes dicen que el presidente Díaz Ordaz, decía él mismo, tiene dos caras. Dice, ¿cómo voy a tener dos caras? Si tuviera yo otra, no saldría yo a la calle con esta cara, porque era verdaderamente un hombre muy, muy feo, pero más feo era por dentro, ¿sí? Como lo mostró con una enorme represión, con el prohibir las huelgas, con congelar los salarios, ¿sí? Sí va a continuar un poco con la infraestructura, porque eso ya no era posible detenerlo, ¿sí? Va a darle mucha fuerza con estas no huelga, no alza de salarios. Obviamente se gana toda la fuerza a través del sistema empresarial mexicano. Él decide que es tiempo de no solo mirar hacia los Estados Unidos, sino también hacia América Latina, pero sin descuidar, a través de todos estos presidentes, no descuidar las relaciones con los Estados Unidos, que para nosotros son verdaderamente vital tener
buenas relaciones con los Estados Unidos. Del periodo de Gustavo Díaz Ordaz es obvio que se tiene que hablar de lo que muchos sabemos, del 68, la represión, así como fue para los salarios y como fue para muchos obreros y para muchos sectores de la población, fue para los estudiantes. Y a Gustavo Díaz Ordaz tiene el oprobio de haber sido una medalla al oprobio por haber sido el presidente que mandó matar a los estudiantes en Tlatelolco. Muchos estudios se han hecho, mucho se ha querido justificar que si comunismo, que si fuerzas extrañas. No hay razón para que a un grupo de estudiantes en un país que se nombra revolucionario y democrático se haya dado muerte a unos estudiantes que se estaban manifestando. Hay quien dice es que las manifestaciones eran totalmente indefensas, que eran pacíficas. Quizá no, porque como les digo, el elemento estudiantil es muy volátil, muy incendiario, pero no hay excusa. Se le queda esto a Díaz Ordaz, el país queda muy lastimado, muy dolido, la intelectualidad condena este acto de gobierno que después se le va a atribuir en gran medida a su sucesor, a Echeverría, pero la cuestión fue el que sabemos que en el presidencialismo mexicano, quien da la orden final es el presidente. Entonces así termina casi en el 70 el periodo de Gustavo Díaz Ordaz. Fue mandado de embajador a España. Aquí hay la anécdota de que no es anécdota, es realidad, que Octavio Paz, un intelectual mexicano de primera línea que después gana el Premio Nobel de Literatura, renunció a su cargo de embajador en España porque dijo que no se iba a sentar en una mesa de embajadores con Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, ¿y quién le va a seguir? Lea, o sea, Luis Echeverría Álvarez, que va a estar del 70 al 76, una época de un gran auge económico, ahora que estamos tan pendientes de lo que el producto que se espera para el país, en aquel entonces era del 6.1%, ¿se imaginan? Va a crecer, va a crear el Infonavit, o sea, la vivienda para los trabajadores. Sí, va a hacer crecer el elemento burocrático enormemente, de tal manera que crece la burocracia y esto consume muchísimo del presupuesto nacional. Va a crear también como secuela de lo que pasó en el 68 con los estudiantes al grupo de lo que se llamó los halcones, que van a tener su 2 de octubre, porque lo de los estudiantes todos sabemos que fue el 2 de octubre. Pues un día como hoy 10 de junio también, Echeverría manda matar a los estudiantes, manda a reprimir a los estudiantes. Ya había mandado reprimir a la prensa con el terrible golpe que le da al periódico Excelsior, y todas esas durante su década, su periodo del 70 al 76, es lo que en México se llama la guerra sucia de la década de los 70. Hay una gran represión en la Sierra de Guerrero y en diferentes lugares, y nuevamente va a venir una devaluación. Aquí ya va a ser de 12 pesos a 25 pesos, o sea, del 100%, ¿sí? Ahora, he olvidado decir, porque no me alcanzaría el tiempo, cómo se ha dado la cultura nacionalista revolucionaria en ese tiempo, pero pues hoy no habrá manera de verlo. Lo que sí quiero decir que en el momento de Echeverría, la deuda externa ha crecido de 6,000
millones de pesos a 20,000 millones de pesos. Yo ya no sé ni cuántos son 60,000 y 20,000 o 6,000, si son de dólares o pesos, porque son cantidades que no logro captar. Aquí va a venir después un presidente muy atractivo, muy carismático, que va a ser López Portillo. López Portillo, con esta situación, es un hombre de muy buena formación, de buena familia, de mexicanos ilustres en la cultura, en fin, que le toca la gran suerte. Le voy a dar prisa a esto porque ya estoy viendo que se acaba el tiempo. Y quiero dejar un tiempito para sus preguntas. López Portillo se encuentra con la feliz noticia de que México está inundado de petróleo. En un momento en que la década de los 70 con los países de la OPEP habían apretado mucho al petróleo mexicano, claro, entre otros, pero al mexicano, que es el que nos importa, y se encuentran yacimientos en Tabasco, se encuentran yacimientos en Poza Rica, y López Portillo se da el gusto de decir que tenemos que aprender a manejar nuestra riqueza, que nosotros, pobrecitos mexicanos, que siempre hemos estado sufriendo en pobreza, hoy tenemos que aprender a manejar nuestra riqueza. Bueno, pues tristes palabras, porque nuevamente crece la burocracia en desmedido. También él se ahoga haciendo gastos tremendos, endeudando al país, y ya sabemos hoy más que nunca, hoy estamos muy pendientes de eso, que el petróleo un día tiene un precio y mañana los países productores de petróleo pueden bajar el precio, como lo han hecho últimamente, hasta abajo, y entonces México se quedó con una enorme deuda. Aquí quiero comentar que con este auge, con esta inundación de petróleo y de riqueza que íbamos a tener, México se volvió la quinceañera más solicitada del mundo. Por primera vez, fíjense, por primera vez desde que fuimos conquistados por los españoles, nunca había venido aquí un rey español, un jerarca alto en español. Pues el rey de España nos hace el favor de visitarnos con López Portillo, ¿sí? Pues sí, somos los más ricos. Hasta el Papa viene, con lo cual, pues López Portillo, aunque rompe con la idea revolucionaria y de la reforma de no tener a un presidente en cuestiones religiosas, se va a administrar una misa en la casa de la mamá del señor presidente. Lo reciben el presidente y su esposa, y bueno, México se vuelve loco de felicidad con la visita del Papa Juan Pablo. Ahora, Juan Pablo II, obviamente. Esto va a terminar mal. ¿Por qué? Porque estos gastos desmedidos van a endeudar al país, y cuando el petróleo deja de ser el oro negro, el país se ve endeudado y se tiene que declarar, como quien dice, en una quiebra, y el país, el presidente tiene que nacionalizar la banca y vender el país a gente privada que pueda sostener esto. Aquí voy a casi terminar. Aquí se siente una necesidad de que ya no sean estos presidentes. Ahora se necesita un grupo de presidentes que sepan de economía, que sean lo que se dice en la historia, los tecnócratas, los egresados de universidades, muchas de ellas extranjeras, pero que saben de las finanzas, ¿sí? Para que México ya entre también el mundo entero ha entrado en eso, con Thatcher y Reagan y todo este mundo neoliberal.
se acaba el estado de beneficio, ¿sí? Para los pueblos, México incluido, y vamos a entrar a una etapa que nos va a traer a Miguel de la Madrid, bastante gris, aunque tiene sus éxitos y tiene sus grandes errores. El mayor de los errores fue habernos colocado a Carlos Salinas, que fue un hombre que vendió a privados, vende los bienes del país, muchos entre sus propios allegados, entre sus propios amigos, entre su propia familia, como también había hecho López Portillo, ¿verdad? Y para terminar con nuevamente un asesinato de un candidato que fue Colosio y que se subsana con la entrada de Ernesto Zedillo, un hombre bastante tranquilo, tecnócrata también, egresado de Universidad Yale, y con el cual va a terminar el siglo y va a terminar el PRI y va a terminar el Estado revolucionario. Perdón por lo muy laberíntico que estuvo esta exposición, porque así fue nuestro siglo XX mexicano. Tiene mucho más que se queda pendiente, pero me gustaría recibir preguntas y comentarios de parte de ustedes. Alberto. Muchas gracias, Shulamit. Todas las personas que quieran hablar, por favor, levanten la mano y les podemos abrir el micrófono, o bien nos los pueden escribir en el chat. Hay una persona que se llama A. Adelante. Adelante, ya tienes el micrófono abierto. Shulamis, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dime. Mira, Zapata y, ¿cómo se llama? Y Villa, ¿los mandó o tuvo que ver Venustiano Carranza con su muerte? Sí, definitivamente. Definitivamente. No te olvides que es la época en que Carranza está en el poder, es en el 19, para los fines del carrancismo, que en el 19 se hace una terrible traición a Zapata de su propia gente, ¿sí? Y lo llaman, dizque, para hacer una alianza con el presidente, para hacer la paz, para dar respuesta a sus reclamos, y es asesinado por la espalda. Y Villa posteriormente también. Bueno, ahora un comentario. Calles abrió México para los extranjeros. Al menos mis padres tienen sus documentos firmados por Calles. Esto dio gran auge a la República. Bueno, naturalmente, sí, Calles va a estar en la época en la que la mayor parte de nuestros padres llegó a México, en la década de los 20, 30, ¿sí? Y claro, yo soy de la idea que la inmigración siempre es benéfica. En un principio no quiere decir que esto es lo que va a ser un auge enorme en la economía, porque no hay que olvidar que nuestros padres vienen a llenar un espacio que había estado vacío del comercio pequeño, del comercio en abonos, y que poco a poco se iban a ir metiendo en la pequeña industria y después, afortunadamente, en la gran industria, pero eso ya es posterior. Pero sí, él es un hombre que va a propiciar. Más que eso, las leyes mexicanas empiezan a propiciar con más fuerza la inmigración, pero eso viene desde Obregón. Obregón emite un edicto diciendo que él verá con muy buenos ojos la inmigración extranjera, y entre ellos, pues obviamente, los judíos, nuestros padres, nuestros antepasados.
Y Cárdenas abre la migración a los españoles, no sé por qué no a los judíos, he oído que no le gustaban los judíos, pero No, definitivamente abre la migración a los españoles, que sí, también nos da un gran auge al país. claro. Lo de la cuestión de Cárdenas frente a la inmigración judía es muy discutible, se ha hablado mucho, se ha discutido mucho. Lo que sí, lo que tú dices, Rosita, es, se abre, Cárdenas, definitivamente México no tenía relaciones con España por el franquismo e iba en contra de todas las ideales de la Revolución Mexicana, el franquismo, y Franco y Cárdenas recibe a un grupo, afortunadamente recibe a un selectísimo grupo de intelectuales españoles que llegan a México para llegar y sentirse en su casa y dar un gran auge a la cultura mexicana. ¿Ok? Y por último, Shulamis, ¿no fue primero Ávila Camacho antes que Alemán? Claro, claro, Ah, claro. es que Cárdenas, pero es que les comenté que no iba yo a detenerme en cada uno, porque, por ejemplo, de Ávila Camacho, pues así como un gran impacto sobre la vida nacional no tuvo, de tal manera que tampoco me detuve mucho con Ruiz Cortines, o más que decir, como les comenté, Ávila Camacho va a enderezar un poco lo izquierdista de la política de Cárdenas. Fue considerado un hombre muy de familia, un hombre muy conservador, un hombre, y es el último que es un hombre del ejército entre los presidentes mexicanos. Pero no me olvidé de él está allí antes de Miguel Alemán. claro. Y no era la pantalla de su hermano Maximino, que es el que quería ser Pero presidente. Rosita, ya nos vamos Perdón, ya es la última. Sí, mira, Maximino, por eso les dije que hay que aguas, cuidado con lo del maximato, porque mucha gente confunde a Maximino Ávila Camacho, que fue un hermano incómodo del presidente, un hombre nefasto, pero que no llegó a más, ¿sí? No llegó a más. Por ahí hay una novela muy interesante que habla sobre la vida de Maximino Ávila Camacho y sus mujeres, pero eso ya sería otro asunto. Gracias, Shulamis. De nada, a ti, Rosita. Sí, Sara. Sara, ¿puedes Alberto. abrir tu micrófono, por favor? Mientras tanto, Shulamit, te hago una pregunta que nos hace Luis Porteni. Mencionas que Obregón no logró la presidencia, pero no lo logró porque fue asesinado en la bombilla, pero entiendo que fue asesinado como presidente electo. No, sí, pero esa es su segunda gestión, Luis. Obregón sí llega a ser el presidente de la República Mexicana inmediatamente después de Carranza. ¿Sí? No hay que olvidar, Obregón fue uno de los hombres de Carranza, fue uno de los arquitectos de la victoria carrancista y sí va a estar un cuatrienio como presidente de la República. Cuando es asesinado en la bombilla es cuando él pretende volverse a reelegirse después de Elías Calles, ¿sí? Entonces, sí es, como les repito, confuso a morir, pero sí, Obregón fue presidente del 24 al 28, ¿sí? Y luego, cuando Calles está terminando en el 29, casi al 30, que es cuando viene la nueva elección, se quiere reelegir y es asesinado en la bombilla, que como les dije, se le atribuye este crimen a León Toral por la cuestión religiosa, pero no hay duda que algo, bueno, no puedo decir no hay duda, se especuló mucho que el propio Calles tuvo algo que ver con este asesinato, pero Calles se lavó las manos y dijo, lo que es más,
le doy a los obregonistas el trabajo de esclarecer este crimen y yo me pongo a sus órdenes para cualquier investigación. Pero sí tienes razón, fue presidente del 24, del 20 al 24 y se quiere reelegir para el periodo 30-36, ya sexenio. También nos pregunta, ¿quién, cómo y por qué cambió los cuadrienios a sexenios? Bueno, mira, esta es una historia que ya se venía, acuérdense, se los comenté desde el Porfiriato, los primeros muchos periodos presidenciales de Díaz fueron de 4 años, ¿sí? Pero Díaz se da cuenta, y todos los presidentes se dan cuenta que 4 años no son suficientes para concretar sus metas, sus propósitos, y entonces se cambia a 6 años. En el caso de lo de cuando en este siglo se cambia a sexenios, se viene cuando viene el problema del asesinato de Obregón, que me acaba de preguntar Luis, y Calles se ve en la necesidad de poner un presidente provisional, un presidente interino, que pone primero a, creo que primero fue Pascual Ortiz Rubio, después pone a Abelardo Rodríguez y luego pone a Emilio Portes Gil. Entonces ya se ve que se necesita un sexenio como el último periodo de Díaz, que también es de 6 años, ¿sí? Y así nos quedamos con 6 años. Gracias, Shulamit. Sara, adelante. Creo que Sara se arrepintió. Sí, en nombre de Sara, mi nombre es Samuel Brindis de la Flor. Samuel. Mi pregunta es la siguiente. No es tanto pregunta, sino como me he dado cuenta a través de la conferencia de la semana pasada y de esta, a mi punto de ver, desgraciadamente, desde que se inicia la revolución hasta hoy en día, y repito, desgraciadamente, noto que el objetivo de todas estas gentes que han querido llegar, que han logrado llegar, unos a puestos más grandes como la presidencia y otros como ministros, como jefes de sindicato, como todos los que tienen portafolio de algo en el gobierno, han perseguido únicamente sus beneficios personales. Hemos estado bañados de corrupción, de traición unos a otros, y no ha habido nada de patriotismo y de amor a la patria, sino únicamente sus propios beneficios. Cada quien quiere llegar para ver qué saca y cómo se beneficia y rodearse de nepotismo, a sus amigos, todos y cada uno de ellos. Y es una tristeza saber que no hay ni un cacique o un gobernador o un alcalde o un ministro de nada que se preocupe verdaderamente por el bienestar de este bendito país. A ver, gracias por su comentario, señor Brindis. Quiero decir que tienes razón muy en parte. Yo quitaría todos estos adjetivos que tú usaste: nada, únicamente, totalmente, siempre, nunca. No hay tal cosa, porque si fuera así, seguiríamos siendo el mismo país que fuimos en el siglo XIX y no somos. Que es cierto que a la par que se ha buscado adelantar, ha crecido la corrupción, ha crecido los intereses propios por encima de los intereses del país, pero no podemos utilizar ni en la historia ni en la vida el siempre y el nunca, ni el nada ni el todo. Como les dije, aquí yo puedo de cada uno de los presidentes
No conozco tanto para decir de cada uno de los ministros, pero sí de los presidentes les puedo decir que cada uno tuvo aciertos, cada uno tuvo errores, grandes logros, terribles fracasos. En nuestro caso de los mexicanos, sí, hemos tenido el mal tino, no sé si decir mala suerte, pero el mal tino de propiciar una clase gobernante muy corrupta. Quiero decirte que si nosotros volteamos a ver a otras partes del mundo, no es muy distinto. Lo que cambia son las sociedades, ¿sí? Porque nuestro vecino del norte, amado y odiado, inteligente y tonto, con muy buenos presidentes y muy malas políticas o viceversa, también sufren de eso, pero allí hay una sociedad, una ciudadanía que se impone. Aquí lo que nosotros creo fallamos mucho es seguir el ejemplo, el mal ejemplo de nuestros gobernantes y portarnos nosotros de acuerdo a esas malas conductas. Miren, nuestro muy querido y admirado Israel está envuelto en una bomba de políticas sucias y malas políticas que ha arrastrado a muchos ciudadanos, pero ha despertado a muchos ciudadanos. Y sí, estoy de acuerdo, concuerdo con tu opinión, que este es un bendito, benditísimo país al que hemos expoliado mucho, que hemos lastimado mucho y que bueno, pues está quizá en manos de la ciudadanía hacer algo. Espero haber contestado a tu comentario. Shulamit, tenemos muchas más preguntas y muchos más comentarios. Desafortunadamente tenemos una conferencia que sigue y tenemos que terminar esta, pero a lo mejor me anoto los comentarios y las preguntas y podemos empezar la siguiente sesión con ellas. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Aquí tú mandas, Alberto. Agradezco mucho tantas preguntas y tantos comentarios. Me ofrezco una disculpa, quizá me explayé demasiado, pero era un tema que requería por lo menos este tiempo y pues estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias, Shulamit. Empezamos la próxima con estas preguntas. Gracias. Ok, bye.